con el Espíritu Santo somos testigos. Así que bienvenidos a todos ustedes. Pues vamos a dar inicio en esta cápsula. Así que, pues bueno, a leer el texto bíblico que nos ayudará a tener luz en esta cápsula. Está tomado del libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 1, versículo número 8. Dice lo siguiente: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán a dar testimonio de mí. En Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria, y hasta en las partes más lejanas de la tierra. Palabra de Dios. Pues bueno, hemos escuchado palabras que Jesús, bueno, de hecho, que fueron las últimas que Jesús les dio después de haber resucitado. Recuerden que Jesús se apareció varias veces a sus discípulos. Y entonces una de estas fue cuando Jesús se les apareció y los exhortaba y los invitaba a no alejarse de Jerusalén. Les recordaba que ellos iban a ser llenos del Espíritu Santo. Les recordaba que el Padre les iba a enviar la promesa de lo alto. Eso es lo que les decía, muy insistentemente. Y una de esas, ¿verdad? En ese momento, Jesús, eh, Jesús sí les decía, porque ellos estaban reunidos con Jesús y ellos le preguntaron: Señor, ¿qué vas a establecer en este momento el reino de Israel? Por lo que Él les estaba diciendo, Él les había dicho momentos antes, les había recordado que Juan el Bautista había bautizado con agua, pero ellos iban a ser bautizados con el Espíritu Santo. Y estas palabras ¿qué te imaginas que sintieron cuando, o qué se imaginaron ellos cuando Jesús les dijo que recibirán poder porque el Espíritu Santo vendría sobre ellos, recibirían poder y saldrían a dar testimonio? Ellos, recordemos, que todavía tenían miedo, que todavía no habían iniciado la misión que Jesús les había encomendado. Jesús les había dicho, como nos los expresa en Marcos capítulo 15, versículo 16, vayan y anuncien a todos la buena nueva. Vayan. Es decir, en otras palabras les estaba diciendo, vayan y hablen de mí, de lo que ustedes han visto, de lo que ustedes han oído, de lo que ustedes han sido testigos. Por eso nuestra cápsula se llama Testigos con el Espíritu Santo, porque ellos habían sido llamados para estar con Jesús y después ser testigos de Él, de todo lo que habían visto cuando estaban con Él. Y pues bueno, entonces ellos dice esto: recibirán poder y saldrán a dar testimonio. Justo ahí estaba la clave. Ellos ya tendrían que estar haciendo lo que Jesús les había mandado hacer, pero aún no. Les estaba faltando algo, y ese algo era el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo, esa fuerza que los motivaba, que los volvía valientes, ¿verdad? Que les daba justamente el poder, el dinamis, lo que antes les hacía falta. Les hacía falta la parrucía, ese poder, ¿verdad? Esa valentía que necesitaban para poder salir a dar testimonio. Quiero comentarles que seguramente los discípulos no alcanzaban a comprender quién era exactamente el Espíritu Santo, pero sí lo habían percibido de alguna manera en Jesús, en el Maestro. Lo percibían porque seguramente quedaban ellos impactados ante los milagros que hacía Jesús. Quedaban impactados ante ver cómo resucitaban los muertos, cómo multiplicaba los panes, cómo sanaba a los enfermos, cómo perdonaba los pecados. Esa es una manera de dar testimonio. Esa es una manera de percibir que el Espíritu Santo estaba en Jesús. ¿Se imaginan? Por eso, cuando ellos sabían que ese poder que tenía Jesús se les iba a transmitir en ellos, y que el testimonio que estaban llamados a dar, pues lo iban a dar no solo por lo que habían visto y oído, no solo por su experiencia personal de Jesús, sino por la fuerza
que iban a recibir. Estoy segura que ellos ya lo esperaban con ansia. Estoy segura que ellos dirían, ya, que ya venga, porque tenemos mucho que decir, pero nos hace falta el poder y la valentía para salir. Hasta rimó. Ya que tenemos mucho que decir, pero nos hace falta el poder y la valentía para salir. Es más, te pido que lo anotes por ahí, ¿no? Porque yo también creo que hay ocasiones que tengo mucho que decir de Jesús, que al leer su palabra me inspira, que al ver lo que Él hace en mi vida, en la vida de los cercanos, de los que conozco, me inspira. Pero a veces me hace falta justamente eso, el valor y la valentía, el poder, la parresía, el poder de lo alto para poder salir, decir y hablar de lo que he visto y he oído, de lo que Él ha hecho en mi vida. Así que estas palabras de Jesús, seguramente estas últimas palabras de Jesús antes de Él ascender a los cielos, fueron también de gran motivación y una promesa. Esa promesa de lo que el Espíritu iba a hacer en cada uno de ellos. Primero, estos discípulos reciben el llamado. Segundo, ellos tienen la experiencia de ver lo que el poder del Espíritu Santo hacía con Jesús, en Jesús y por Jesús. Y tercero, el llamado. Van a ser mis testigos. Serán mis testigos, serán los enviados, serán los testigos. Por eso este libro de Hechos de los Apóstoles tendría que llamarse La Buena Nueva de los Apóstoles. Así, la Buena Nueva de los Apóstoles, porque aquí está impregnado de mucho testimonio, de muchas experiencias, de esos primeros pasos, de esa primera comunidad, de esa iglesia primitiva que con el poder del Espíritu Santo se convierte en testigo de la buena nueva de Jesús. Qué padre es esto. Testigos de la buena nueva de Jesús. Así que lo que Jesús hizo en el Evangelio sigue llenando la comunidad, sigue llenando la iglesia, mientras tú y yo asumamos ese gran papel que tenemos como testigos de la buena nueva. Continuamos la misión. Jesús no las dejó, Jesús la confió a sus apóstoles. Y sus apóstoles simplemente fueron testigos. Y hoy tú y yo también estamos llamados a seguir y a continuar siendo testigos, pero nunca estaremos solos, porque el Espíritu Santo está con nosotros. No importa si hay desánimo, no importa si hay persecución, porque los apóstoles, pues mira, empezó también la persecución, ¿verdad? Empezó la persecución, porque al mundo no le gustaba escuchar, hablar a los apóstoles de Jesús, a las autoridades civiles que habían mandado matar a Jesús. No les gustaba que todavía hablaran de aquel hombre como lo nombraban. Hechos de los Apóstoles también nos habla de la persecución de los apóstoles. Y llamaban a Jesús, no queremos escucharlos hablar de ese hombre. Y ese hombre era Jesús. Ese hombre es la buena nueva. Y ellos no podían dejar de hablar de él. No podían, porque ellos, por su propia experiencia, por su amor a Jesús, pero también por obediencia. El mismo Pedro lo dice en algún momento, cuando las autoridades les prohibían una y otra vez no hablar de aquel hombre. Y él dijo, no, es mejor, dice, es nuestro deber obedecer a Dios antes que a los hombres. Y responde algo bien interesante. Dice, de esto somos testigos nosotros y también lo es el Espíritu Santo que Dios ha dado a los que le obedecen. ¿De qué eran testigos? De la muerte de Jesús, de la pasión de Jesús, pero también de la resurrección de Jesús. Eran testigos de su pasión, muerte y resurrección. Eran testigos de todo lo que él había hecho durante esos 33 años, bueno, o de manera concreta, esos 3 años de la vida pública
de Jesús, porque Jesús era Jesús, el enviado, el Mesías, el Salvador, el Señor desde el vientre de María, pero de manera más concreta esos 3 años de su vida pública, que compartió toda esa experiencia, toda esa misión que les transmitió a sus apóstoles y discípulos durante esos 3 años. Y de eso eran testigos. Por eso Pedro dice a estas autoridades, toma la voz y proclama a Jesús muerto, resucitado y glorificado. Ahí vemos la buena nueva que está proclamado Pedro. Ahí vemos plasmada esa buena nueva que sabía que tenía que anunciar en Jerusalén, en Judea y hasta los confines de la tierra.